De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos conversando con José Rafael Revenga, analista internacional. Dejamos unas preguntas al aire. Vamos a comenzar por ese tema interesante que hablaste de la bunkerización del gobierno. Y me viene a la mente Hitler en sus últimos días dentro del búnker, que bueno, ahora es un estacionamiento, y perdieron un poco la noción de la realidad. Estaban ya las tropas de los aliados llegando a Berlín y las tenían encima y no se daban cuenta porque estaban aislados. Tú ves una situación así en Venezuela, por lo menos la canciller, cuando fue a las Naciones Unidas, todo el mundo se quedó como pensando, pero ¿qué realidad está viendo esta canciller? Pero la canciller tuvo, en mi opinión, un magnífico planteamiento que hizo a las Naciones Unidas. Solicitó que hubiese una ayuda multinacional, muy propia de las Naciones Unidas, para ayudar a la crisis eléctrica del país. Eso fue un planteamiento de apertura. Creo que no sé en qué ha quedado, pero me pareció de que estaba frente a un problema técnico, objetivo, gravísimo para el país. Se presentó a las Naciones Unidas solicitando la ayuda. Esto me parece que por lo menos es una iniciativa fuera de la bunkerización. Y cuando hablo de la bunkerización no necesariamente estoy pensando en el fenómeno alemán o hitleriano. Los presidentes, y sobre todo mientras más autócratas se convierten o se transforman, tienden a encerrarse. Es un encierro, para hablar en términos de tauromaquia, quitarle el tema de búnker militar alemán. Es el encierro, es un encierro mental. Eso me hace pensar en el discurso del presidente Raúl Castro el 16 de abril, hace escasamente 4 semanas. Del Partido Comunista. Él inaugura el Congreso Central del Partido Comunista, que se reúne, como tú bien sabes, una vez cada 5 años. Y entonces hay 1000 delegados, de esos 1000 delegados se escogen el Comité Central, que son 142, y de los 142 se escogen los 17, que son el buró político, es decir, quienes mandan. Entonces, el discurso de Raúl Castro hace 4 semanas no ha sido comentado en Venezuela, y muy poco, yo diría casi nulo, en los medios internacionales, hasta en los mismos medios cubanos. Por ejemplo, Granma, tú te metes en Granma, el periódico, y no se comenta, y no solamente eso, sino no está reproducido en este momento, sino un sitio secundario cubano sí lo tiene, y Telesur tiene el video. Yo lo puse en mi blog. Allí Raúl Castro, ese congreso se reúne cada 5 años. Hace 5 años Raúl lo presidió y se planteó toda una serie de 200 lineamientos para la reforma del manejo de la economía. La actualización de la actualización del modelo, que es una frase bien eufemística para decir que estamos velando, estamos y estamos equivocados. 5 años después, él presenta el informe central al Congreso y lo primero que dice es: el obstáculo fundamental con que nos hemos encontrado es el lastre de una mentalidad obsoleta. Dicho Raúl Castro. O sea que aquí acaba con el modelo económico dependiente de un Estado autoritario o totalitario o personalista. Y dice: tenemos que olvidar nuestros prejuicios arcaicos y buscar de nuevo favorecer la inversión extranjera. Tenemos que ir resueltamente, es una palabra tomada literalmente del discurso del presidente Castro, tenemos que ir resueltamente a preparar, diseñar y hacer funcionar nuevos negocios. Y el que no puede hacer eso es el Estado. El Estado puede estimular, puede dejar la apertura a la inventiva, a la innovación, a la iniciativa empresarial del pueblo. Dice Raúl también: hemos fallado, solamente hemos cumplido el 20%, y eso es un país en donde un gobierno es omnipoderoso, es el único factor de poder que hay, de verdad, el gobierno, bien sea con los militares, bien sea con el Partido Comunista Cubano, pero el único factor de poder, ahí no hay resentimiento, ahí no hay sociedad civil, no hay organizaciones, etc. Y de todas maneras, el presidente Castro dice: solamente hemos cumplido el 20% de lo que nos planteamos hace 5 años. Él dice: el ritmo va a depender del consenso que podamos generar y de la capacidad organizativa. O sea, en otras palabras, la misma Cuba no ha podido en 5 años deshacerse de todos los entuertos de un Estado que se convierte en monopolista de la economía. Yo creo que él no está siendo justo con su gestión. Yo creo que él ha resuelto casi 40-50%, porque por lo menos tiene 4 supergrúas
chinas que están esperando que se abra Panamá para que entren todos los negocios, todos los dólares. Ya llegó el primer buque, primer crucero con 700 pasajeros llenos de dólares, están paseando La Habana y están abriendo aviones. Yo creo que le va a entrar tantos dólares que les va a cambiar la sociedad completamente a los cubanos. Pero tengo que ir a otros temas, porque también quería preguntarte sobre Almagro, ¿por qué esta discusión tan poco diplomática entre Venezuela y la OEA y viceversa, entre la OEA y Venezuela, ambos dos? Creo que eso es un desacierto internacional y espero que se corrija muy prontamente. Obviamente el secretario general de la OEA ha debido seguramente consultar con otras naciones antes de dar su declaración y antes de contestar la carta al presidente Maduro. De manera muy importante, seguramente conversó con el expresidente Mujica, quien acaba También de avalar, y no solamente eso, completo, sino criticó al presidente Maduro. Quizás con términos que tampoco muy poco exaltados, poco diplomáticos, pero bueno, Pepe Mujica sabemos cómo es, ¿ok? Pero significa, además... Bueno, Verdugo no puede morir a pellizco tampoco. Sí, además tenemos que el Senado brasileño está solicitando formalmente, porque casi yo diría por unanimidad, la aplicación de la carta, que tampoco estamos para eso. Eso todo lo que hace es complicar el juego. Y no es operativa. No es operativa, nos aísla. no conduce, pero simbólicamente, políticamente sí le resta apoyo y salidas, posibilidad de flexibilización de parte del Estado, etcétera, etcétera. En el caso de Brasil, yo te diría, el caso de Brasil es nuevamente el rechazo al Estado como empresario, al Estado como monopolista, al Estado que es el primer rentista de la nación, y por eso sale la presidenta Dilma Rousseff. Todavía no se sabe si va a salir de manera definitiva o no. Hay 180 días que... Pero no va a entregar la antorcha, que eso sí le duele mucho a Dilma. No, el 5 de agosto es la inauguración de los Juegos Olímpicos, tienes toda la razón, y ella obviamente pensaba estar allí en cadena internacional entregando la antorcha y asumiendo las funciones de jefe de Estado. Pero tenemos 180 días de una máxima incertidumbre en Brasil. Esos 180 días se vencen alrededor del 11 de noviembre. Entonces yo me imagino que el nuevo presidente... Michel Temer, va a dejar correr los 80 días que nos quedan antes de los Juegos Olímpicos. Una vez superados los Juegos Olímpicos, donde él de por sí puede quizás obtener algunos dividendos políticos de buena voluntad de parte de la opinión pública, que no las tiene en este momento, el vicepresidente, que ahora es presidente interino. Y después, entre septiembre y quizás a más tardar en octubre, vamos a una votación en el Senado, de los 81 miembros del Senado, ya 55 votaron a favor del enjuiciamiento. Si votan esos 55 o más de 55, son más de las 2/3 partes, y efectivamente entonces la presidenta, todavía es presidenta, Rousseff, tendría que abandonar el cargo y asumiría Michel Temer, que tampoco es un santo en política ni en negocio. Era su socio, era su amigo. Era su socio. O sea que yo creo que una conversación contigo, hablamos de que este era una especie, Temer es una especie de Frank Underwood del House of Cards. Sí, el vicepresidente que traiciona a su presidente. Sí, la verdad. Mira, una última pregunta. Necesitaba ver si tú habías leído en alguna parte, la canciller de la República reveló ayer una información hasta privilegiada donde dice: hay un complot internacional contra Venezuela que no le están dando los dólares. ¿A qué se refería ella? ¿En verdad ya nos están aislando de alguna manera? Hay hechos que contradicen esa declaración a la cual tú te refieres de parte de la canciller. Por ejemplo, PDVSA tenía que cumplir más o menos como unos 700 millones de dólares este mes, y los ha cumplido. Los ha cumplido en sentido no solamente de pago, sino está también pensando o programando refinanciar la deuda empresarial, no la deuda soberana, sino la propia deuda de PDVSA. O sea que yo no veo ahora... Salió un artículo en New York Times describiendo el estado de la salud, que seguramente ha causado mucho revuelo internacional, sobre el estado de la salud. O sea que yo creo que más que inventar demasiadas conspiraciones por fuera, deberíamos ocuparnos de los problemas reales. Sí, José Rafael, quería que invitáramos a la gente para la Casa Uslar el fin de semana, el domingo, por favor. Te agradezco de manera muy especial. Efectivamente, en la casa, en la Fundación Casa Arturo Larpietri, el domingo a las 10, estamos celebrando los 110 años del nacimiento. Obviamente tú vas a estar presente, tú eres miembro de la casa. Gracias. Y tenemos como, vamos a decir, presentador de orden a Emilio Figueredo, editor de analítica.com, y amigo y gran conocedor de la obra de Arturo, y amigo y hasta emparentado con... O sea que espero a ver a muchos de tu audiencia allí. La invitación es libre. Bueno, yo les recomiendo que sigan a José Rafael, además muy interesante sus tweets,
Revenga JR, para que les den la información, para el que quiera asistir, para, bueno, irlos anotando. Sí, repito, el domingo a las 10 en 49 Avenida Los Pinos, Urbanización La Florida, y bienvenido, ahí estamos con, vamos a decir, open house, casa abierta. Nos quedaron muchos temas, José Rafael, pero nos vemos pronto aquí. Le damos un algo más. Ah, sí, algo más. Muchísimas gracias. José Rafael Revenga, analista internacional, y ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión.